Buenas noches, buenas tardes, buenas madrugadas, dependiendo del lugar del planeta en el que se encuentren. Bienvenidos a mi canal, soy Gerardo Rafael Valencia. Les comparto en esta ocasión este curso de programación en Visual C# para ingenieros en animación digital y efectos visuales. Si es de su agrado, les invito a que se registren en mi canal y a que me envíen comentarios, sugerencias, observaciones y preguntas que trataré de responder a la brevedad posible. Comenzamos. ¿Por qué C#? Bueno, en realidad es el primer lenguaje orientado a componentes, basado en la experiencia del COM+. Este lenguaje tiene la característica de que nos ofrece el poder de la facilidad de la programación en C, pero en Visual Basic, la facilidad de Visual Basic. De hecho, es un componente, es un entorno de desarrollo integrado del Visual Studio. La curva de aprendizaje es mínima, es mucho más limpio que C++ y mucho más estructurado que Visual Basic. ¿Cuáles son las características principales de Visual C#? Está construido sobre el Command Type System, que es el sistema de tipo común. Conceptos básicos es un objeto. Todo tiene herencia implícita de sistema.object. Entonces, para el Visual C#, todo lo que trabajes en él será un objeto. Tiene muchas diferencias, tiene la posibilidad de trabajar valores y referencias. ¿Cuáles son los tipos de datos que utiliza C#? Bueno, en primer lugar analizaremos los tipos de datos simples, que podemos encontrar los enteros, los de punto flotante, los numéricos exactos, los de cadena de caracteres y los booleanos. Los enteros podemos encontrar los bytes, shorts, ints y longs, cada uno de ellos con diferente utilización de memoria y por tanto diferente alcance para los datos que puedes trabajar en ellos. Por ejemplo, byte y sbyte solo utilizan 8 bits. Si tú trabajas el byte, vas a estar trabajando de 0 a 255 posiciones, esto es 2 a la 8, esto corresponde a 256 posiciones totales. Pero si trabajas el sbyte que incluye el signo, entonces solamente vas a trabajar 2 a la 7, entonces estamos hablando de que podríamos almacenar desde menos 128 hasta 127 positivo, porque estás incluyendo un signo. Lo mismo ocurre con el short y el u-short, donde el short es con signo y el u-short es sin signo. El short trabaja desde el menos 32.768 hasta 32.767 porque está trabajando signo, mientras que el u-short trabaja hasta 65.535, por lo tanto, incluyendo el 0, conforma las 65.536 posiciones, 2 a la 16. Los números de punto flotante son aquellos que incluyen puntos decimales. Los puntos decimales nos permiten, bueno, la aproximación, etc. Tenemos dos tipos, los dobles y los float. Los dobles de 15 a 16 dígitos y los float de 7 dígitos. También tenemos un número que se considera más exacto y esto es el decimal, porque trabaja hasta 28 dígitos significativos, mientras que por ejemplo el doble trabaja de 15 a 16 dígitos significativos y el float trabaja 7 dígitos significativos. La cadena de caracteres o tipos de datos de carácter
está conformado por dos estructuras, el char, que es un solo carácter, y el string, que es una cadena de caracteres. Esto lo trabaja por referencia. Otro dato que también vamos a encontrar en Visual C# o en C# es el boolean, que es un dato booleano que solo almacena la posibilidad de true o false. También encontramos datos de tipo enums, que se llaman enumerados. Esto es una colección de elementos nombrados que tienen un nombre en común. Por ejemplo, lo que estoy marcando ahí es el enum día. Estoy generando el dato enumerado día, en donde estoy incluyendo los días de la semana: domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Es mucho mejor, por ejemplo, usar día.miércoles que utilizar 4 para indicar la posición 4 del miércoles. ¿Sí? Por eso es que trabaja mucho más fácil la programación y nos hace más legible el código. Otro tipo de datos pueden ser datos estructurados, como pueden ser los vectores. Tenemos, por ejemplo, el int con una sola dimensión, que es el single dim, ¿sí? El int que vemos en segunda instancia, que estoy señalando aquí, en donde tenemos una coma intermedia, quiere decir que estoy trabajando con dos dimensiones. Los datos que estoy almacenando son enteros en estos tres casos primeros. Sin embargo, ¿sí?, puedes declarar otro tipo de datos. Aquí tenemos una dimensión, aquí tenemos dos dimensiones, aquí tenemos dimensiones independientes. La creación utilizando los nuevos límites o inicializadores. Tenemos, por ejemplo, el single dim, o sea, para una sola dimensión, igual a new int 20. Ya le estamos diciendo que va a trabajar solamente 20 posiciones. El toDim igual new int y nos pone dos vamos a decir, dimensiones. En la primera guardo el 1, 2, 3 y en la segunda 4, 5, 6. El gadget es igual, o gadget, igual a new int 1 y puedo dejar abiertas otras dimensiones. 0, puedo dejar abiertas las dimensiones para almacenar otro tipo de datos. Clases. ¿Qué son las clases? Son implementaciones de código y datos. Permiten implementar interfaces. Permiten la herencia simple. Las clases contienen campos, variables, miembros, propiedades, valores accedidos a través del getSet. Los métodos tienen funcionalidad y también especiales. Tenemos eventos, indexadores y delegates para delegar procesos. Es importante considerar que los eventos nos permiten generar una serie de estructuras de programación que podemos utilizar para el desarrollo de videojuegos. Instrucciones. Las instrucciones tenemos, por ejemplo, los controles de flujo, que son decisiones. Otras pueden ser ciclos. Ahorita vamos a hablar sobre decisiones y después sobre ciclos. Las decisiones, podemos encontrar decisiones simples, como puede ser el if, evaluado en su expresión booleana, y entre llaves el código que queremos ejecutar, si se cumple la condición de la expresión booleana. Ahora, si no se cumple la expresión de la condición booleana, entonces vamos a la opción else. De otro modo, ejecutamos el código cuando no se cumple la condición. Una decisión múltiple, por ejemplo, puede ser la estructurada por el if boolean exp, que es la expresión booleana, se ejecuta el código si la condición se cumple, o generar una segunda pregunta con else if. Se vuelve a poner una expresión booleana para la ejecución del otro código, o directamente el else cuando no se cumple la condición o ninguna de las condiciones que estemos utilizando.
Otro valor importante aquí son las instrucciones de control de flujo de decisiones. Aquí vamos a tener, por ejemplo, una decisión múltiple estructurada, el switch. Este switch se declara sobre una variable, normalmente de tipo entero. Puedes trabajar otro tipo de variables, pero aquí vamos, si tenemos la variable, esa variable es evaluada y dependiendo del resultado de esa variable podemos encontrar que se cumple el caso 1, el caso 2, etcétera, n casos. Cada uno de los casos se cierra con un break. Otras instrucciones son el otro control de flujos a través de ciclos. Aquí vamos a tener tres ciclos fundamentales, que es el while, que expresa una expresión booleana antes de ejecutar el proceso o los códigos de proceso. Otro es el for, cuando se conoce el número de ciclos que se quiere ejecutar, es más conveniente utilizar el for, que se declara una variable inicial, el test para ver si esa variable sigue cumpliendo la condición y la modificación de esta variable inicial para un número de ciclos específico. Y la otra es el do while. El do hace lo que está entre llaves, los procesos que queremos ejecutar. Por lo menos lo ejecuto una vez porque al final de la ejecución pregunta si la expresión booleana es correcta para que se vuelva a ejecutar el ciclo. Y si ya no se cumple, entonces deja de ejecutarse. Esto nos lleva a que estas expresiones se van a ejecutar al menos una vez. Acceso a los miembros. Vamos a entender por miembros todos aquellos recursos que trabaja la forma de programación en Visual C#, ¿sí? Adopta el modelo C++ y por tanto nos ofrece la opción pública para que todos puedan tener acceso a esa información. La opción Protected para que solo los miembros de la herencia tengan acceso a esa información. O la opción privada para que solo los miembros de la clase en particular tengan acceso a dicha información. Otro detalle, otra herramienta que nos ofrece el Visual C# es el manejo de excepciones. Es muy similar a C++. Se debe leer así: tree, ejecutando este código. Si se genera un error, cache, lo que puede llegar a manejar. Y finally, que permite hacer alguna limpieza manual. Ejemplo, tree ejecuta el código que se cumple correctamente, cache captura los errores y nos manda los mensajes de error correspondiente para corrección. Y finally es la salida correcta del código porque no se ha cumplido alguna condición. Namespace. Esa es la forma de agrupar lógicamente las clases. Un namespace puede contener a clases y a otros namespace. Es similar al concepto de componente com, pero desacoplado de la definición física. Se declaran con namespace, ¿sí? Y hace referencia con using para usar los componentes que voy a utilizar en el desarrollo de esos proyectos. Los comentarios son del tipo XML, en donde basta con poner dos diagonales para indicar que es un componente y este no se ejecute durante el proceso. Las herramientas. Tenemos, por ejemplo, herramientas como es el Framework SDK, que son herramientas básicas. Permite entonces la compilación del C#, el debugueo, que es la depuración paso a paso de un proyecto. Otros componentes como es el ambiente visual, el asistente y plantillas, y ayuda inteligente, ya que provee información y generación de código.
Un ejemplo es el ejemplo común de Hola Mundo. ¿Sí? Tenemos aquí el ejemplo en el cual vamos a estar trabajando un proyecto tipo consola. Podemos trabajar nosotros proyectos tipo consola específicos o desarrollar proyectos visuales como Application Windows Forms o aplicación de Windows por medio de formularios y pedirle a la máquina que lo trabaje como si fuera un tipo consola. Con eso nosotros comenzamos a desarrollar directamente nuestros proyectos. Como en la mayoría de estos lenguajes tenemos el programa principal main. Aquí tenemos, por ejemplo, el public static in main y va a estar trabajando valores de tipo entero. También podemos trabajar el public static void main y aquí lo que vamos a hacer es la escritura y la lectura. El console.writeLine Hola Mundo escribe en una consola Hola Mundo y el console.read simplemente detiene la ejecución para que no cierre la consola. Sin embargo, para salir del sistema utilizamos el returser. Esto es en línea de código, línea de comando. La definición de namespace sirve para ordenar las clases, ¿sí? Los objetos, los contenedores que van a trabajar en los proyectos. Es una agrupación lógica el namespace. Hablando un poco más a detalle con respecto a los tipos de datos, podemos decir que el concepto de clase como tipo de dato compuesto de campos, métodos y eventos es similar a Java y C#. C# introduce el concepto de estructura como tipo de dato compuesto asignado por pila que no admite la herencia. En la mayoría de los otros aspectos, las estructuras son muy similares a las clases. Las estructuras que proporciona de una manera ligera de agrupar campos y métodos relacionados para el uso en los bucles de pequeñas dimensiones y otros escenarios donde el rendimiento es crucial. Por ejemplo, se llega a utilizar mucho en lo que es el manejo de timers, ¿sí? Ciclos de control, en donde el control directo es el tiempo para que se estén ejecutando periódicamente acciones. Para lo que es la animación y los efectos visuales, una gran cantidad de programaciones se basan en el uso de timers. Más adelante hablaremos de toda esa estructura. Conceptos y tipos de datos en C#. C# permite crear un método de destructor al que se llama antes que se destruyan las instancias de una clase. En Java se puede utilizar un método finalize para contener código que limpia los recursos antes de que se recolecten los elementos no utilizados del objeto. En C#, el que realiza esta función es el destructor de clase. El destructor se parece a un constructor sin argumentos y con un carácter de tilde delante. Bueno, los tipos de datos integrados por C# proporcionan todos los tipos de datos que están disponibles en Java y agrega compatibilidad para los números sin signo y un nuevo tipo de punto flotante de 128 bits de alta precisión. Los tipos de datos integrados para cada tipo de datos primitivos en Java. La biblioteca de clases principal proporciona una clase contenedora que lo representa como un objeto igual que en Java. Por ejemplo, la clase int32 contiene el tipo int y la clase doble contiene el tipo de dato doble. Otras características de los tipos de datos integrados son todos los tipos de datos primitivos en C#. Por ejemplo, el int
es el nombre corto correspondiente. Y por ejemplo, system.in32 y doble es la forma abreviada del system doble o del system in32. Los tipos de datos integrados se presentan en la tabla siguiente, y también tenemos que tomar en cuenta los tipos de datos booleanos, ¿sí? Igual que en Java, se denomina, en Java es boolean, en C# es bool, pero es el mismo tipo de dato. Así tenemos los tipos de datos enteros que mencionábamos: byte, uint, ushort y ulong. Y aquí están, son los tipos de datos sin signo. Aquí están los alcances de cada uno de los tipos de datos, ¿sí? Y los bits que utiliza cada uno de estos tipos de datos. También tenemos los datos enteros con signo. Utilizan el mismo número de bits, pero tienen los alcances obviamente a la mitad de los otros debido a el signo, porque pierde un bit para poder asignar el signo. Para todos los valores y los datos que tenemos por el número de bits que ocupa, tenemos los máximos y mínimos, tanto negativos como positivos. Los tipos de datos reales, decíamos, son el sin, el float, el doble y el decimal. Obviamente el más completo, pero el más pesado por el uso de recursos, es el decimal, que trabaja con 128 bits. ¿Sí? Es un dato muy preciso, pero es bastante caro. Los tipos de datos alfanuméricos, decíamos, son el char y el string, donde el char es 16 bits lo que utiliza, ¿sí? El string es un dato que depende del número de caracteres que tenga asignado, porque son cadenas de caracteres. Es una secuencia de caracteres la que tiene el dato string. Otros datos, por ejemplo, son el bool y el object, donde el bool, que es un tipo de dato booleano, utiliza un ancho de 8 bits, o sea, un carácter, pero solamente puede almacenar true o false. Y el otro es el tipo base de todos los otros tipos. El object incluso se usa en ocasiones como comodín para reemplazar cualquier otro tipo de datos. Un ejemplo de la declaración de los datos en C# es muy simple. Aquí tengo un static void main, que es un programa principal, int i igual 10, object, ¿sí? Aquí tenemos o igual i, el system console array line o to string. Estoy convirtiendo este dato a una cadena de caracteres. Constantes. Las constantes, como lo sabemos, son aquellas en las cuales asigno un valor, pero no se modifica ese valor durante la ejecución de los procesos. Conservan su valor como fueron originalmente concebidas. Si hubiera modificación en el valor que presentan, entonces no serían constantes, serían variables. Bueno, las constantes, precisamente para evitar el cambio, ¿sí?, asocian al registro de almacenamiento de información un dato llamado read only. Esto es solo lectura. No se permite la escritura en ellas, por eso están declarados como constantes. Muy bien. Las enumeraciones, decíamos, ya lo habíamos explicado anteriormente, son datos que se registran. Pueden ser cadenas de caracteres, números, etcétera, pero eso ya depende de la declaración del usuario, es un dato numerado. Por ejemplo, aquí tenemos el dato numerado público en un color y tendremos dado de alta el green, orange, red y blue. Esto quiere decir que cada uno de ellos tiene asociado un valor. En este caso, green 10, orange 20, red 30, blue 40. Las cadenas, bueno, son
conjuntos de caracteres que pueden ser almacenados en diferentes áreas y para diferentes aplicaciones dentro de la programación. Para comparar valores de cadenas se utiliza el operador igual. No debe utilizarse el valor igual solamente porque lo considera como un operador de asignación. Por eso debemos utilizar igual. Y la conjunción del signo de admiración con el igual corresponde a o no igual a o incluso diferente de, pero en realidad debemos considerarlo como no igual. Muy bien. Existen formas de almacenar la información. Una de ellas es un buffer, un área de almacenamiento para el manejo de cadenas. Las literales de cadena, por ejemplo, la diagonal invertida, C# la considera como un salto de línea igual que en C. Por eso cuando ponemos direcciones de cadena o path, donde vamos a encontrar archivos o ficheros, tenemos que poner o anteponer la letra arroba o poner doble diagonal para que no la considere como un salto de línea, porque si no el sistema va a considerar como un salto de línea y puede generar incluso errores de interpretación. Aquí, por ejemplo, tenemos una conversión de tipos de datos y podemos decir que existen dos tipos de conversiones: la conversión implícita y la conversión explícita. Aquí tenemos el int 1 igual 5. Está asignando el 5 a esta variable. Ahora, otra es, por ejemplo, el long 1 igual a int 1. Aquí está asignando un valor entero a un valor largo. Es una conversión implícita. Implícita porque no requiere la declaración de un convert, etc. Entonces, por eso es implícita. Así podemos llegar a la conclusión de que podemos aplicar conversiones implícitas, directas. Esto es, por ejemplo, en un byte puedo almacenar cualquiera de estos siempre que tenga la longitud adecuada para que quepa en el byte. El sbyte, aquí tenemos los que podemos guardar ahí. El int, los tipos de datos que puedo almacenar acá. El unit, también los tipos de datos, el short, uchor, long, ulong, float y char. Todos los datos que puedo guardar dentro de esas estructuras. La tabla siguiente muestra las conversiones explícitas. Esto es, si yo utilizo una declaración de conversión explícita, entonces puedo transformar de los tipos de datos origen, todos estos, a los tipos de datos destino. Los tipos de referencia y valor es la forma de pasar datos a un proceso. Muy bien. Con esto terminamos este primer video, esperando haya sido de utilidad para ustedes, no sin antes invitarlos a darse de alta, registrarse en este canal. Este video lo dejaré en la descripción para si quieren descargar. Muchas gracias.